Crear flujo de valor consiste básicamente en conseguir que las actividades que generan valor se realicen de la mejor manera posible y conseguir que el producto o el cliente pase por todas las etapas lo más rápidamente posible y lo más fluido posible. Para poder alcanzar esto hay diferentes modelos, diferentes maneras de plantearlo. Nosotros utilizamos un esquema de 4 principios directores para la creación de flujo de valor. 2 se expresan de modo negativo, queremos eliminar o reducir. Los otros 2 se expresan de modo positivo, queremos generar o queremos producir. Los 2 negativos son eliminar despilfarro y reducir variabilidad. Eliminar despilfarro, lo que en japonés sería eliminar el muda, es una de las actividades básicas prácticamente de cualquier empresa. Reducir la variabilidad, el mura, se hace porque conocemos el efecto terrible que tiene la variabilidad en el rendimiento de nuestros sistemas. Generar flujo de una pieza se denomina también One Piece Flow, consiste en intentar conseguir que las cosas vayan de uno en uno, y producir cuando se demanda es un esquema de tipo pool, lo que nos indica es que nosotros queremos solo producir cuando nuestro cliente nos solicita. En el dibujo que he utilizado para representarlo estos 2 niños están intentando empujar un carro donde la acción positiva que realizan es el One Piece Flow y la gestión pool, eso es algo en positivo que realizan, y le ponemos las 2 ruedas que le permiten deslizarse de manera suave porque permiten reducir la variabilidad y eliminar el despilfarro. Eliminar despilfarros, eliminar el muda, es básicamente producir y servir de modo eficiente reduciendo la cantidad de esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo. Hay mucha gente que confunde trabajo con fuerza. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, según estudiamos en física hace mucho tiempo. Fuerza en la dirección apropiada del desplazamiento. Hacer fuerza y no desplazar no es nada. Básicamente lo que consiste el eliminar los desperdicios consiste en darnos cuenta de en qué cosas hacemos esfuerzos que el cliente no está interesado en ellos. No todas las actividades que realizamos generan valor, aunque la mayor parte de ellas nos mantienen muy ocupados. Hay gente que de hecho que genera actividad, la mayor parte de su tiempo la dedica a hacer actividades que no generan valor solo para parecer ocupados. Pero hay también actividades que no generan valor y no nos ocupan y por ello no nos preocupamos de ellas. Por ejemplo, cuando vemos montañas de stock ocupando espacio, no nos parece que estemos perdiendo nada con ellos, simplemente porque el stock está allí, está quieto. Pero la presencia del stock nos impide crear valor de un modo eficiente. La mayor parte de las actividades que podemos calificar como desperdicios son innecesarias, pero otras son necesarias. Por ejemplo, si yo quiero poner una rueda en un coche, alguien va a tener que llevar la rueda al coche. El cliente no paga porque alguien lleve la rueda al coche, paga porque el coche tenga una rueda. Pero evidentemente si yo no llevo la rueda no lo voy a poder hacer. La diferencia entre una actividad que genera valor y una actividad que no genera valor pero es necesaria. Las actividades que no generan valor las podemos clasificar según este esquema clásico de los 7 despilfarros, que es el transporte, el llevar desde un sitio a otro, el inventario, el almacenar, el movimiento, así como el transporte habla de llevar de un sitio a otro, el movimiento hace referencia a lo que hacemos las personas dentro de nuestro entorno de trabajo. Muchas veces hay mucha gente que cree que por sudar mucho está trabajando mucho. Yo veo a un trabajador subiendo y bajando las manos, cogiendo de aquí, dejando allá. Lo único que veo es alguien que está haciendo mucha gimnasia, pero está haciendo poco trabajo. Porque el trabajo se realiza cuando realiza la operación justo con el producto quieto. La espera es un tipo de despilfarro. Esperan los clientes, esperan los trabajadores, esperan las máquinas y esperan los productos. La sobreproducción, producir más de lo que nos han pedido, es un tipo de despilfarro. Aunque sea porque, bueno, más adelante lo venderé, bueno, más adelante lo has convertido en inventario y a lo mejor ese producto se convierte en obsoleto o caduca o me lo roban o lo que sea. Corregir defectos es innecesario, lo que no tenemos que hacer es tener defectos. La actividad de corregir defectos en sí misma no añade valor. Si elimináramos los defectos no necesitaríamos corregir o controlar los defectos. Y luego está el procesado excesivo. Esto sobre todo se da en determinadas empresas donde el propietario le tiene mucho amor al producto y entonces hace unas cosas que nadie ve.
y gasta dinero en hacer cosas, en darle una tercera capa de pintura, cuando en realidad el cliente no está dispuesto a pagar por ello. Por más que a nosotros nos parezca adecuado hacerlo, hay que siempre comprobar si el cliente está dispuesto o no a hacer ese exceso a pagar ese exceso de proceso. La segunda de las ruedas es reducir variabilidad. La variabilidad reduce nuestra capacidad de generar valor. ¿Variabilidad dónde? Cuando los clientes entran, cuando ellos consideran oportuno en nuestra tienda, generan variabilidad. Si nosotros pudiéramos darles un horario, pudiéramos enviarles un correo electrónico diciéndole vengan de tal hora a tal hora, generalmente se sincronizarían, en muchos casos podríamos incluso sincronizarlos, es lo que hacemos cuando vamos al dentista y nos da hora, intentamos sincronizarlos. Cuando nosotros reducimos la variabilidad de la entrada o la variabilidad de tiempo de proceso, reducimos automáticamente la necesidad de stocks. La variabilidad de un sistema siempre se almacena de alguna manera en forma de inventarios o de retrasos. Es decir, la variabilidad la vemos porque o estamos retrasándonos o estamos teniendo demasiado stock en algún sitio. La variabilidad en los procesos genera stock, no ya porque por sí misma, sino además porque es que nos genera desconfianza, y como nos genera desconfianza nos cubrimos de la variabilidad con más stock, más incluso del que necesitamos. Y la variabilidad en los procesos y en las entradas afecta negativamente a la productividad del sistema. No es ya que el sistema tenga stock por en medio, sino que el sistema es de hecho al final menos productivo, es capaz de producir menos piezas que si pudiéramos tener unos tiempos estándar de fabricación o unas llegadas equilibradas de clientes. Pero además, y quizás lo más importante de todo, la variabilidad impide la mejora. Si yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en atender un cliente, si yo no sé cuándo van a llegar los clientes, luego ocurren otras cosas, las que sean, y sin embargo le echamos la culpa a la variabilidad y ya no corregimos esas otras cosas que no eran el tiempo o de llegada de los clientes. La variabilidad impide que yo haga un programa que se vaya a cumplir y por tanto la variabilidad impide que yo corrija lo que provocó que el programa no se cumpliera. Reducir la variabilidad, tanto en la demanda como en los procesos, nos permitirá reducir los stocks que son necesarios para garantizar el rendimiento del sistema. A partir de que reducimos los stocks, podemos empezar a intentar trabajar en lo que se denomina el One Piece Flow. Así como las dos etapas anteriores, los dos principios directores anteriores, el reducir variabilidad y el reducir despilfarros, se expresan en modo negativo, en modo positivo expresamos que queremos generar flujo de una pieza. Generar flujo de una pieza consiste en intentar eliminar los stocks, las montañitas, que tan acostumbrados estamos, que nos llevan de un producto a otro, porque así esta máquina está aislada de esta máquina a través de estas dos montañas y alguien tendrá que llevar el producto de un sitio a otro. ¿Cuál es la cantidad mínima de producto que hay que llevar de un sitio a otro? Bueno, eso ya lo decidirá cada uno, ¿no? En función de sus requerimientos particulares. Bueno, en One Piece Flow lo que hacemos es intentar que las máquinas estén tan juntas unas de otras que no haya stock entre ellas y fabriquemos los productos de uno en uno. Cuando nosotros fabricamos los productos de uno en uno, el proceso se convierte en transparente. El stock, ya hemos comentado en alguna ocasión, que oculta oportunidades de mejora porque nos da una excusa y nos da una manera de cubrirnos. En el momento que tenemos el flujo de una pieza, si se para una máquina, se para todo el sistema. Hemos tensionado el proceso y estamos obligados a trabajar coordinados. En este esquema de aquí abajo, de One Piece Flow, si este señor quiere ir al servicio un momento, no puede ir porque pararía toda la línea. Mientras que aquí cualquiera de ellos puede hacer cualquier otra cosa y el resto de la empresa no se enteraría. Reduce mucho el tiempo de entrega. Evidentemente, aunque el tiempo de operación es lo que ocurre dentro de esta máquina, y dentro de esta máquina, y dentro de esta máquina, o en esa mesa y dentro de esta operación, en realidad el tiempo que tardará este producto en llegar desde aquí hasta aquí es el tiempo que tardarán todos los productos que hay inmediatamente antes de él. Claro, eso produce que si el cliente está esperando esta caja de aquí, hasta que no pasen todas las que están por delante, no le voy a poder servir. Reducimos el tiempo de entrega y eso además nos permite detectar defectos mucho más rápidamente, porque evidentemente si yo he fabricado mal ese producto, está tan rápido aquí que en la siguiente etapa rápidamente se dan cuenta que algo ha pasado y podemos volverlo a fabricar rápidamente.
Evidentemente, un esquema de One Piece Flow exige más flexibilidad al sistema para adaptarse más rápidamente a una demanda variable, o podemos intentar reducir la demanda, la variabilidad de la demanda, y por eso hemos dicho que son 4 principios directores: reducir variabilidad, reducir despilfarros, el One Piece Flow, que nunca se alcanza del todo, y el cuarto principio es producir solo cuando se demanda. Lo que denominamos el pool, en castellano de España le llamamos tirar, en el español de Sudamérica le suelen denominar jalar, que es cuando se produce exclusivamente lo que se solicita expresamente. Es decir, el señor de esta máquina de aquí no producirá nada a no ser que su cliente se lo pida, y este producirá solo en el caso de que su cliente se lo pida, y este producirá solo en el caso de que su cliente se lo pida, y así sucesivamente. Las órdenes de producción son con cantidades concretas y se trabaja con consumo real. Hemos visto que los 4 principios rectores de la creación de flujo de valor son eliminar el despilfarro, reducir la variabilidad, generar el flujo de una pieza y producir cuando se demanda. ¿Por qué? Porque son principios directores. Porque siempre se puede hacer un poco más. Cuando alguien dice yo ya he generado flujo de una pieza, o cuando alguien dice que él ya produce solo con un esquema pool, en realidad es que no ha entendido el proceso. Es prácticamente imposible producir pool o producir con un flujo de una pieza, porque siempre hay un punto de despilfarro que se puede reducir un poco más, siempre hay un punto de variabilidad que se puede reducir un poco más y que está evitando que podamos alcanzar un poco más el ideal de One Piece Flow y el ideal de un sistema pool. Todos no son herramientas. Hay gente que dice que el eliminar despilfarro o reducir variabilidad es una herramienta, o el One Piece Flow es una herramienta. No son herramientas, son metas, aunque es verdad que tienen herramientas asociadas.